Hola y bienvenidos a Salud de Kilómetros. En este vídeo vengo a presentaros el plan de entrenamiento de 9 semanas que he llevado a cabo para preparar de la mejor manera el maratón de Collserola, un maratón de trail, un maratón de montaña de 42 kilómetros con unos 1600 metros de desnivel positivo. Antes de entrar en materia e ir analizando semana a semana qué es lo que he ido realizando para preparar este maratón, quiero daros antes unas 4 ideas básicas sobre cómo se debería preparar un maratón de montaña que poco tiene que ver con un maratón de asfalto. Un maratón de asfalto, normalmente los ritmos siempre son muy similares. Tenemos maratones de asfalto mucho más rápidos que otros. Tenemos maratones como el de Madrid, donde hay unos 400 metros de desnivel positivo y con lo cual no es de los maratones más rápidos o maratones muy rápidos como puede ser el de Valencia o Sevilla, pero todos los maratones de asfalto, todos los maratones de ciudad cuentan con la regularidad del terreno y no hay que afrontarse grandes cambios en cuanto a subidas, a excepción de algunos maratones muy concretos como puede ser, como os digo, el de Madrid. Con lo cual, si venís del asfalto, normalmente estáis muy acostumbrados a entrenar ritmos constantes y si el maratón, por ejemplo el de Madrid, hay puntos de subida, pues simplemente llevar esa pequeña estrategia de saber dónde están esos puntos para sujetar un poco las fuerzas, pero nada más. Un maratón de montaña es todo lo contrario. Un maratón de montaña debéis estudiar muy bien el circuito que queréis preparar. Si es un circuito con 1600 metros de desnivel positivo o son 3000 metros de desnivel positivo, porque eso cambia radicalmente el nivel de esfuerzo. También saber si es un maratón donde va a predominar más la pista, menos la pista, el sendero, qué tipo de sendero, si va a ser un sendero muy técnico, muy rocoso, porque todo eso va a afectar muchísimo tanto el ritmo de carrera, la velocidad en la que vosotros podáis correr, como también el desgaste muscular. No es lo mismo correr una subida de 400 metros positivos en 2 kilómetros en una pista que exactamente lo mismo que en una enorme trialera, en un enorme sendero muy rocoso en el cual nos va a obligar mucho a levantar las piernas y el desgaste muscular, a pesar de que estemos hablando de la misma distancia y el mismo desnivel, el desgaste muscular va a ser mucho mayor, con lo cual debéis estudiar al detalle el tipo de maratón de montaña que queréis preparar. En este caso es un maratón de montaña de Collserola, 42 kilómetros con 1600 metros de desnivel positivo. Collserola es la sierra que está justo enfrente de Barcelona y tiene un predominio sobre todo de la pista. Más del 60% del circuito es en pista y el punto más elevado de la montaña son unos 550 metros de altura, con lo cual es un maratón que no vamos a encontrar larguísimas subidas muy técnicas, no vamos a encontrar esas subidas de 400, 500 metros en 1 kilómetro o 2 kilómetros, sino que vamos a encontrar subidas largas, progresivas. Podemos encontrarnos pues una subida de 2-3 kilómetros en las cuales subamos 200-250 metros y con algunos puntos concretos técnicos, algunos puntos de algunos repechos o algunas bajadas técnicas, pero con momentos muy puntuales, con lo cual el maratón de Collserola se caracteriza por ser un maratón muy rápido. Una de las formas en la que vosotros podéis saber qué tipo de circuito vais a correr es también viendo las clasificaciones y los tiempos desde el corredor más rápido hasta el más lento. Entonces aquí vosotros también os podéis hacer una idea si el circuito que vosotros os estáis planteando correr es muy rápido, es más lento, es más técnico. Pero como digo, es muy importante que antes de ir a un maratón de montaña conozcáis muy bien los detalles que esconde dicho maratón. Dicho esto, empezamos a ver qué hemos hecho estas últimas 9 semanas para preparar el maratón de Collserola. Pues vamos a empezar a trabajar con la semana 1 de este entrenamiento. Evidentemente, si os habéis planteado ya correr un maratón de montaña, debéis contar de que ya debéis estar al menos corriendo volúmenes en montaña de entre 40 y 60 kilómetros semanales, o al menos haber llegado en las últimas semanas a poder haber acumulado dicho volumen, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Una de las bases primordiales para poder aguantar un trail de montaña es trabajar la fuerza de piernas. En este caso yo trabajo lo que es la fuerza máxima. Pocas repeticiones con mucho peso para así poder trabajar muy bien la musculatura de cara a las subidas y a la resistencia. Es muy importante estos ejercicios. Una vez a la semana siempre trabajo la fuerza en piernas. En este caso en la semana 1 vemos como lunes hago 60 minutos de fuerza de gym total body. ¿Esto qué significa? Que dedico más o menos entre 30 a 35 minutos al tronco inferior y el resto al tronco superior. Reconozco que debería dedicar más minutos al tronco superior, pero la verdad me cuesta más porque me aburre un poquito lo que es trabajar la fuerza. Pero lo que sí no dejo de banda es el trabajo de tronco inferior, primordial si queréis preparar un maratón de montaña. Luego 15 kilómetros en asfalto en umbral de lactato. Estamos en la primera semana y es importante que
juntemos trabajo de fuerza y al día siguiente poder salir a correr. Es muy importante no salir del gimnasio, del entreno de fuerza completamente agotados, completamente exhaustos, porque una de las claves para poder trabajar y poder entrenar bien para un maratón de montaña va a ser el hecho de ir acumulando volumen y sobre todo ir acumulando sesiones. Luego hacemos un trail de unos 10 kilómetros a unos 300 metros de desnivel positivo, 2 días de descanso y el sábado da la casualidad de que en mi municipio eran las fiestas mayores, había una carrera de 5 kilómetros que pues decidí correr a un ritmo tampoco muy agresivo, me salió un ritmo de 4:08, pero al día siguiente, domingo, era la tirada larga, unos 30 kilómetros en montaña con unos 1000 metros de desnivel positivo. Pensad que esta primera semana estamos aún en la semana última de agosto y aquí en la zona de Santa Coloma, Barcelona, hace mucha calor y hace mucha humedad. Como veis, no incluyo de momento las series no las voy a incluir hasta el final del entrenamiento, básicamente por un motivo claro, y es que a mí las series no es las cosas que más me gusta hacer, soy más partidario de entrenar el volumen y la resistencia, y sobre todo en situaciones de mucha calor y mucha humedad, como estaba haciendo a finales de agosto, prefería tenerlas completamente descartadas. Vamos a la semana 2. Lunes, descanso, importante siempre mantener 2-3 días de descanso a la semana. Martes lo mismo, fuerza, gym, total body, lo que os he dicho, importantísimo, trabajo mucho lo que es el tronco inferior y luego el tronco superior. Luego otra vez otros 15 kilómetros en umbral, en este caso aeróbico, más suave, 2 días de descanso y hacemos el sábado trail 12 kilómetros con 300 metros de desnivel positivo y luego hacemos unos 30 minutos de fuerza de tronco superior y al día siguiente, domingo, trail 12 kilómetros más 300 metros de desnivel positivo. He de decir que, por ejemplo, en esta semana 2 tuve que readaptar mi entreno porque no estaba en casa, estaba en un fin de semana, entonces tenía que adaptar tanto la tirada como el entrenamiento a la realidad de mi ocio en cuanto al fin de semana. Vamos a la semana 3, lunes, martes y miércoles descanso, hacemos una recuperación total y el jueves hacemos 40 minutos exclusivamente de tronco inferior para luego salir por la tarde a hacer 15 kilómetros de trail con 460 metros de desnivel positivo. Como veis, ha sido una sesión muy dura donde hemos fatigado bastante las piernas, donde les hemos sometido a un importante estrés y al día siguiente descanso para luego cargar bien el sábado y el domingo. Como podéis ver, el sábado hacemos unos 15 kilómetros en asfalto en umbral aeróbico, en un umbral tranquilo, para el día siguiente, el domingo, dividir la tirada en 30 kilómetros. 15 kilómetros de trail por la mañana con 560 metros de desnivel positivo y otros 15 kilómetros con 430 metros de desnivel positivo por la tarde. Es muy importante hacer esta combinación de sesiones, de combinar pues 15 por la mañana, 15 por la tarde o 20 el sábado, 20 el domingo. Combinarlo así porque nos permite ir aumentando el volumen de manera progresiva sin someter a las articulaciones a demasiado estrés y eso que nos provoque a la larga posibles lesiones. Con lo cual estamos aún en la semana 3 y vamos a ir acumulando este volumen de estas maneras tan diversas. También os digo, recuerdo este domingo en la cual dividí la mañana con 15 y la tarde con 15, recuerdo que fue un domingo de mucho calor y mucha humedad y la verdad que lo más sensato fue partirlo porque alargar a más de 15 kilómetros la salida de la mañana, recuerdo estar sudando muchísimo, que costaba mucho por el calor y de hecho la tarde pude correr mucho más rápido que no por la mañana por la bajada ya de las temperaturas. Vamos a la semana 4, lunes, descanso. Yo normalmente los lunes siempre trato de descansar. Martes, gimnasio, ya lo sabéis, no vuelvo a insistir en lo que hago. Miércoles, trail, 10 kilómetros con 300 metros de desnivel positivo. Jueves, 20 kilómetros con unos 650 metros de desnivel positivo. Descansamos bien. Viernes y sábado no hago absolutamente nada. Para el domingo hacer 10 kilómetros de asfalto en umbral aeróbico, 10 kilometrillos tranquilamente. Como podéis ver, si vais haciendo números, más o menos está saliendo un cómputo semanal de carga de unos 60 kilómetros, excepto en una semana que serán 50 kilómetros, el resto normalmente son 60 kilómetros y ya cercanos al maratón haremos un aumento de pico en el cual nos vamos a ir a hacer 70 kilómetros semanales en 2 semanas concretas. Semana 5. Lunes, descanso, martes nuevamente, como veis, el martes 60 minutos de gimnasio, miércoles hacemos trail, 15 kilómetros con unos 400 metros de desnivel positivo y el jueves hago un híbrido de trail asfalto de 25 kilómetros con unos 400 metros de desnivel.
Esta salida de Tell y asfalto es una salida porque es una ruta que yo tengo marcada, en la cual pues para cambio de montaña no voy a la montaña que tengo más cercana, entonces para llegar a otra montaña debo recorrer una cantidad no excesiva pero sí considerable de asfalto, entonces me sale un cómputo de una tirada a nivel de kilometraje más larga, pero como podéis ver sin demasiado desnivel. ¿Por qué? Por este tema de usar el asfalto para llegar a esa montaña. Entonces esto me permite poder ganar volumen, poder ganar kilometraje, que aparte al haber más asfalto el ritmo ya me sale mucho más rápido, y también poderle meter un poco de trail y poderle meter un poquito de desnivel, que también es un tipo de entrenamiento muy recomendable. Viernes, sábado, descanso absoluto, y el domingo hacemos una tirada de Tell de 20 kilómetros con 530 metros de desnivel positivo. Vamos a la semana 6, la semana 6, como podéis ver aquí vamos a tener el gimnasio prácticamente al final. Vamos a hacer un lunes de descanso como siempre, martes, miércoles, jueves entrenamiento de trail, y aquí ya vamos a incluir las series. Vamos por partes. Martes, trail, 15 kilómetros con 500 metros de desnivel positivo, miércoles unos 16 kilómetros con unos 550 de desnivel positivo, y ya en esta semana 6 vamos a incluir las series trail. Aquí hago unos 19 kilómetros con unos 850 metros de desnivel positivo. Concretamente, ¿qué es lo que estoy haciendo en estas series trail? Básicamente cojo un camino de unos 300 metros muy vertical y muy técnico, en el cual el objetivo es hacerlo todo corriendo del tirón, sin hacerlo al sprint, pero hacerlo todo corriendo. Ese camino acaba en lo alto de una pista, y esa pista tiene máximo unos 700 metros de embajada y puedo recuperar y vuelvo a subir. Estas series me las hice, creo recordar, unas 11-12 veces. Entonces hice un calentamiento de unos 2-3 kilómetros, llego a la entrada de este sendero de 300 metros muy vertical y muy técnico, lo hago unas 11-12 veces y luego hago unos 2-3 kilómetros más de recuperación, y en total me sale lo que podéis ver aquí, unos 19 kilómetros con 850 metros de desnivel positivo. Después de estos 3 días de mucho estrés para las piernas, viernes, sábado descanso, y el domingo simplemente lo destinamos a hacer gimnasio, fuerza de piernas principalmente, y también una parte de tronco superior con estos 65 minutos. Semana 7 ya estamos muy cerquita del maratón. Lunes descanso, martes volvemos, fuerza de gimnasio, unos 45 minutos, hago menos tronco superior, pero siempre priorizo absolutamente el tronco inferior. Volvemos a las mismas series trail que os acabo de explicar, esta vez hago menos repeticiones. Creo recordar que en esta serie trail hice unas 5 o 6 repeticiones, hice menos recuperación, y nos salen 12 kilómetros con 500 metros de desnivel positivo. Aquí ya hemos de contar también de que ya no está haciendo tanta calor como hacía a finales de agosto. El jueves hago una tirada larga, 28 kilómetros con unos 930 metros de desnivel positivo, y aprovechando el viernes, que era un día festivo, pues salimos a hacer un trekking a la montaña de Montserrat, que nos permitió, a pesar de ser caminando, pues hacer un descanso activo en subida, porque más o menos Montserrat, este trekking, estábamos hablando de unos 1500 metros de desnivel positivo. Sábado descanso, y el domingo, a 2 semanas, muy importante, del maratón, hago mi task para este maratón. Hago una tirada de 30 kilómetros con 1000 metros de desnivel positivo al ritmo que yo querría ir al maratón, y aquí me sale un ritmo de 5:36, prácticamente sin hacer ninguna parada más allá de parar en algunas fuentes y beber agua, con lo cual ese ritmo, ese 5:36, sí que es verdad que yo paro el crono en el momento que voy a llenar agua. Siendo honestos, nos saldrían a 5:40, porque realmente fueron 2 paradas para rellenar los bidones que yo llevo, con lo cual a 2 semanas vistas hago este tasteo, el cual pues me permite ya poder deducir a qué ritmo voy a poder correr y qué ritmo me puedo plantear para el maratón. Como digo, 30 kilómetros en montaña, 1000 metros de desnivel positivo, que me salen a un ritmo de 5:36. Aquí, semana 8, descansamos, martes trail 10 kilómetros con unos 300 metros de desnivel positivo, volvemos a trabajar la fuerza, 40 minutos en el cual solo trabajo exclusivamente fuerza de tronco inferior. Volvemos a hacer esta tirada que os he hablado antes de asfalto trail, 24 kilómetros con unos 400 metros de desnivel positivo. Viernes descansamos, y sábado domingo hacemos 2 tiradas también para acumular volumen de 20 kilómetros con 650 metros de desnivel positivo y 16 kilómetros con 500 metros de desnivel positivo. He de decir que esta semana 8 yo no estoy contento, y tal y como la planteo, yo pienso que debería haber rebajado el volumen, porque si hacemos números vemos que nos salen 70 kilómetros de volumen la semana penúltima al maratón, y yo pienso que la salida del martes, si ahora tuviese que repetir, no la haría, descansaría, y la salida de tanto del sábado como del domingo la reduciría. Esta semana, que acabo acumulando unos 70 kilómetros de volumen,
yo pienso que debería haber estado en los 40, máximo 50. Pienso que no debería haber llegado a los 70, así os lo digo como recomendación. Pero bueno, esto es lo que hice y esto es lo que yo os muestro. Y la semana 9, la última semana, la semana del maratón, pues lunes descansamos, martes sesión, me voy al fisio a hacer toda una sesión de recuperación y descarga. Y al día siguiente el fisio me dice que hay que ir a correr, asfalto 10 kilómetros a un ritmo súper suave, muy tranquilo, simplemente para ir activando. Jueves, viernes, descanso también absoluto. Sábado, activación precarga por la mañana, unos 8 kilómetros también a un ritmo súper suave. He de decir que tanto en el día del miércoles como el del sábado, de esas tiradas que son tan súper suaves, intento hacer 2 kilómetros un poco a ritmo, ¿de acuerdo? O sea, de esos 8 kilómetros hice los 5 primeros muy tranquilamente, el kilómetro 5 activo un poco el ritmo, kilómetro 6 vuelvo a sujetar y kilómetro 8 otra vez a ritmo, lo mismo en el asfalto de 10 kilómetros, 2 kilómetros intercalados entre un poco de ritmo y sobre todo muy sosegado. Pero lo más importante es que estas dos salidas son activaciones, han de ser lo que predomine en zona de frecuencia cardíaca entre zona 2 y zona 3, idealmente la zona 2, y solamente esos puntos de activación. Y ya el domingo fuimos a correr el maratón, que lo que ocurrió en el maratón pues os lo cuento en otro vídeo. Espero que os haya servido de utilidad lo que yo he preparado para el maratón. Evidentemente hay aspectos a mejorar, esta es mi preparación, ya sabéis, yo me autoentreno, yo a partir de todo lo que leo, de siguiendo, de preguntando, esto es lo que yo me he configurado. También es un entreno que a mí me sirve porque yo no soy demasiado disciplinado y necesito pues un poco también a lo que me va apeteciendo y a lo que el trabajo me permite que me vaya adaptando. Evidentemente hay aspectos a mejorar, sin duda alguna, pero bueno, a mí la verdad me ha servido mucho y espero si os puede servir como orientación o guía, evidentemente para vuestros entrenos. ¡Un saludo!